que ustedes están viendo precisamente es nuestra última versión, que le llamamos nosotros la NumiCard 8.0. Hemos tenido, obviamente, por esta cronología, 7 versiones anteriores. Sí, hay muchísimas características que son comunes desde la primera versión hasta la octava, sí, y los vamos a irlo viendo porque a final de cuentas hay personas hoy en día que todavía utilizan la versión 1.0 con gran éxito, con mucha confianza, sí, hacia lo que su cuerpo puede hacer con relación, sí, a lo que es nuestra NumiCard, sí. Vamos a la segunda, por favor, Margarita. Ok, a ver, déjame tratar, quiero quitar las imágenes de... Ya. Ok. ¿Qué es NumiCard? Pues es un accesorio que aquí comentan la palabra auxiliar, que fue conceptualizado con energía cuántica. Es decir, las personas que lo desarrollaron en Alemania pensaban los principios cuánticos porque a final de cuentas todo material tangible, sí, y algunas cosas que podríamos decir intangibles tienen como base las subpartículas atómicas cuánticas, entre otras más que existen, ¿sí? Entonces, para poder llegar a este punto, ¿sí?, de consecución, de poder lograr lo que es la NumiCard, se empleó la tecnología, ¿sí?, como ya dijimos, cuántica, pero además tuvieron que combinarse ciencias como la biofísica y la bioquímica. ¿Por qué? Porque utilizamos minerales que tienen propiedades de semiconducción. ¿Sí? Estos minerales son los que van a ceder, y ahorita vamos a hablar más en detalle, los iones negativos, ¿sí?, que son los que van a venir a compensar los iones positivos, que digamos son los malos de la película, son los que nos provocan enfermedades, procesos inflamatorios, diferentes signos clínicos, sintomatologías, hasta llegar a enfermedades que pueden llegar a ser muy difíciles. ¿Ok? Pero nuestras NumiCard contienen todas este microchip, ¿sí? Algunos le llaman microcircuito, microchip y microcircuito es exactamente lo mismo y contienen una o dos microtrips. Voy a explicar esto de los microtrips, que son así como otra palabra rara. Sí, es como una especie de antenita, una antena que va precisamente a captar las ondas que están alrededor de nuestra entidad biológica que somos, porque esto funciona en entidades biológicas, en animales, en plantas, ¿sí? No funciona en minerales porque el mineral no es una entidad biológica como tal, no tiene vida, pero animales, plantas y seres humanos, sí, somos entidades biológicas que en combinación con este microcircuito va a crear ciertas modificaciones que podemos resumirla en un concepto. Se va a tener el equilibrio del campo magnético en nuestro organismo para que los sistemas de nuestro cuerpo lo empleen a su favor y trabajen en equilibrio. Aunque suene redundante, es importante que se sepa que no todas las personas cuando están sin la NumiCard van a funcionar en equilibrio. Una vez que la portan, si la traen colgada, la traen en la bolsa del pantalón, la traen donde la traigan, en la mano, donde sea, va a comenzar a generar, ¿sí?, esos equilibrios que van a funcionar conjuntamente en resonancia con lo que tenemos de centros energéticos, de vórtices energéticos en nuestro cuerpo para que esto se lleve a cabo. Importante que sepamos que no contiene sistemas eléctricos, o sea, el hecho de que contenga un microchip no quiere decir que van conectados junto con otros, podremos decir, microcomponentes como condensadores electrónicos, ni nada de esa naturaleza, porque no tenemos ninguna fuente de energía. No tenemos baterías de litio, no tenemos pilas, no tenemos magnetos y muchísimo menos hay componentes radioactivos, ¿sí? Que esa situación ha sido pues una mala campaña
que alguien ha querido hacer, pero no. Pues los componentes radioactivos son sumamente peligrosos y yo les aseguro que si hubiera un componente radioactivo, cada una de las tarjetas al estar en su proceso de fabricación y distribución a cualquier parte del mundo ya vendrían perforadas, quemadas y demás. Vamos a la siguiente, por favor, Margarita. A ver, vamos a ver cómo funciona. Déjame bajar la pantalla. Bueno, pues lo que ya habíamos dicho, ¿no? Funciona en base a la restauración de nuestro campo electromagnético. Todo ser vivo tiene un campo electromagnético. Si no lo tuviéramos, no podríamos vivir. Cuando un ser muere, ese campo electromagnético, digamos que desaparece porque se separa. Nosotros como ser somos mente, cuerpo y espíritu, y cada uno de esos componentes tiene un papel. La mente, la psique, tiene su papel muy importante. El cuerpo, pues es la parte biológica que nosotros vemos, sentimos, con la que vivimos, ¿sí? Es, digamos, como una carrocería, ¿sí? De nuestro espíritu, ¿sí? El espíritu es lo que nos da vida. Y todo esto obviamente está muy relacionado con Dios, sin hablar de ninguna religión, pero obviamente Él es el que nos da la vida. Adelante, por favor. Ok, aquí lo que vemos es una ilustración de algo que es común a cada microsegundo de la vida de un ser vivo. Sí, llámese, vamos a concentrarnos en el ser humano para que sea más fácil. Lo que viene siendo el estrés oxidativo, si ustedes ven las células que tenemos aquí ilustradas, vamos a ver una célula normal. Yo la veo en mi pantalla del lado izquierdo, ustedes deben de verla exactamente igual. Y del lado derecho tenemos una célula que ya ha sido dañada con exceso de estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo se da de muchísimas formas. Vemos aquí en esta filmina como ponen como ejemplo la radiación de rayos ultravioleta, sí, que como nuestra ionosfera está muy desgastada, pues esos rayos ultravioletas llegan con toda su potencia y hacen cambios precisamente en las células, sobre todo cuando a nivel de nuestra piel se empiezan a modificar. Esos cambios pueden llegar a ser hasta mutagénicos, es decir, que van a cambiar lo que viene siendo el ADN, y la multiplicación y replicación de las células, pues no va a ser la más correcta, y es donde se derivan enfermedades como el cáncer. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, del lado derecho, si a la mitad de la filmina ven ustedes la figura de lo que es la mitocondria. La mitocondria puede ser el organelo más importante, ¿sí? De una célula, porque es en sí una célula, es la que contiene, la única que contiene un núcleo en sí misma, y ahí es donde se genera toda la energía metabólica, ¿sí? No voy a complicarlos con palabras bioquímicas, pero la unidad energética que nosotros empleamos para hacer todas nuestras actividades se genera a través de ese organelo que se llama mitocondria, ¿sí? Aquí en medio vimos una estampa, un dibujo del estrés oxidativo. Ese es el daño que se provoca en el ADN o ácido desoxirribonucleico, que es la parte genética, la parte que contiene el nucleolo de nuestro núcleo, ¿sí? Ahí es donde se generan los cambios mutagénicos, es donde se empieza a perder la secuencia correcta, exacta de las diferentes bases que van a conformar, ¿sí? Lo que viene siendo nuestro ADN. Si nosotros tenemos una modificación, estamos sujetos a comenzar a reproducir células que sean pues cancerígenas en ese tipo, o que le van a dar lugar a otro tipo de enfermedades porque la comunicación del sistema inmunitario no es la más correcta, y entonces comienza a haber una alteración donde se pueden presentar las enfermedades de tipo autoinmune. Y esto que ponemos aquí es muy poquito, digo, el tabaco, la radiación, contaminación ambiental. Hay muchísimas otras cosas. Tenemos también las ondas electromagnéticas que se generan, sí, de otra forma, que en su oportunidad platicaremos de ellas. A la siguiente, por favor, Margarita.
Ok, esto es un argumento que es muy importante que todos, digamos, lo tengan no nada más en cuenta, sino que sea parte de sus argumentos que, que den más a conocer. ¿Por qué? Porque finalmente el accesorio cuántico no fue desarrollado para curar enfermedad alguna. Y constantemente hemos encontrado pues personas que están ingresando o personas a las que les prestaron una Numicard o usuarios mismos que a veces tienen la idea errónea de que van a, si tienen una enfermedad, voy a mencionar la que sea, artritis, por ejemplo, un tipo de artritis, y que el hecho de portarla van a curarse de esa artritis. Nuestra Numicard no fue hecha ni diseñada para curar ni artritis, ni hepatitis, ni cáncer, ni fibromialgia, ni ninguna enfermedad. Es importante que aclaremos que así como no va a curar ninguna enfermedad, tampoco va a crear ninguna enfermedad. Ese es otro aspecto que vamos a explicar en unos minutos, ¿ok? Entonces, cuando nosotros presentamos una sintomatología o signos clínicos que muchos de ellos van a desencadenar en procesos inflamatorios, ¿sí? Ahí ya estamos hablando de algo que es más grave. Y todo eso, ¿por qué se provoca? Por desequilibrios energéticos, ¿sí? Donde a través de estos paquetes subatómicos, que son partículas muy pequeñas, en este caso las denominamos quantum, ¿sí? No podemos verlas, ni sentirlas, ni siquiera saber qué es lo que está pasando, pero nosotros sí tenemos un control, ¿sí? Que también vamos a explicar. Es muy importante porque nuestra Numicard, ¿sí? Fue elaborada en base a los principios cuánticos, ¿sí? La gran ventaja que tenemos nosotros es que del desarrollador, que es un científico alemán, pues imagínense que su equipo de trabajo son sus hijos. Entonces, generación tras generación vamos a tener más y más versiones de lo que viene siendo nuestra Numicard. Sí, entonces tenemos todo un equipo de trabajo de la misma familia y seguramente muchos más colaboradores, sí, que van a seguir desarrollando siguientes versiones, no nada más de la Numicard, sino cosas muy interesantes que ustedes van a ver dentro de poco. Y como dice esta filmina, pues el bienestar que se va a lograr es en lo que yo decía de los seres vivos, en personas, o sea, en seres humanos, en animales y en plantas. Y de verdad, créanme que en las plantas funciona precioso, ¿sí? De hecho, puede emplearse hasta agua ionizada, ¿sí? Podemos tener una, pues yo ¿saben qué haría si tuviera así como muchas? A mí me encantan las plantas. ¿Por qué no? A lo mejor poner una ahí en donde está la tierrita, ¿verdad? La tierrita húmeda y ayudaría bastante. La siguiente, por favor. Ok, todas estas palabras que ustedes ven del lado derecho en el recuadro derecho, sí, son estudios y técnicas que se han utilizado para poder comprobar la efectividad o el trabajo que desempeña nuestra Numicard. Voy a mencionar algunas, como el aparato uno que se llama Skio, que funciona a base de energía cuántica. Podemos utilizar o hemos visto la radiestesia, ¿sí? Hay diferentes formas de manejar la radiestesia. También lo hemos visto en frotis de sangre, o sea, se toma frotis de sangre, puede ser antes de utilizar la Numicard y después de, y va a haber un cambio biológico o bioquímico dependiendo de lo que estemos buscando, pero también son mecanismos, son métodos que se han empleado para comprobar la eficiencia, la efectividad de nuestra Numicard. ¿Sí? Tenemos microscopía óptica, bueno, pues eso todos conocemos un microscopio y vamos a ver los cambios que se generan en diferentes células. ¿Sí? Una muy clásica es ver cómo los glóbulos rojos, o sea, cuando tenemos en un portaobjeto, ¿sí? Una gotita de sangre, siempre se va a proteger con un cubreobjeto y se va a utilizar el lente más adecuado según el aumento que tiene.
Y sin utilizar o sin tener el uso de Numicar, vemos muchas veces la agregación de glóbulos rojos, la agregación de plaquetas, están como conglomerados, como que no fluyen. Y cuando nosotros ya tomamos la muestra de una gota de sangre de alguien que está utilizando la Numicar, podemos ver cómo esta agregación, aquí tenemos las dos fotografías en medio, donde va siendo mucho más fluido el movimiento. ¿Por qué es importante esto? Pues porque los glóbulos rojos nada más y nada menos que transportan, ¿sí?, el oxígeno en nuestro organismo. ¿Sí? A través de la molécula de hemoglobina, que es una proteína, van a transportar el oxígeno y eso nos hace que nuestros tejidos reciban este elemento vital para que logren hacer todas sus funciones. El hombre depende del oxígeno para poder vivir, ¿sí?, sea en forma de gas o también disuelto en agua, como es el líquido vital que nosotros necesitamos en todo momento. Sabemos que somos, por lo menos, para mí, yo digo que somos como un 78% mínimo de agua, ¿sí? Y obviamente la estructura de esta agua va cambiando conforme pasa el tiempo, las décadas de vida, sí va cambiando su estructura. Tenemos otras tecnologías, ¿sí? Como el contador Geiger, que se ha utilizado mucho para esta controversia de la sí o no radioactividad que existe. Y aquí les voy a decir algo que es muy importante. Los contadores Geiger profesionales que tienen los laboratorios, ¿sí?, de tecnología para hacer estudios científicos son muy caros. Estamos hablando de cientos de miles de dólares. No es el contador Geiger, el aparatito que vamos y compramos en Mercado Libre o donde sea, que nos va a costar, no sé, en dólares, voy a hablar en dólares, unos 30, 60, 80, si quieren $100. Y además hay que saber muy bien en qué unidad de medición se está manejando. ¿Sí? La mayoría de las personas, cuando ven un numerote grande, sí, pero estamos hablando de microsieverts. ¿Sí? Es una unidad que sí te mide la radiación, los sieverts, es una unidad de radiación, antes se manejaban los rads. ¿Sí? Una persona no puede recibir más de un sievert anualmente y regularmente se alcanza cuando ha tenido varios estudios de tomografía, resonancia magnética, rayos X u otros estudios de imagenología. Entonces, la verdad yo creo que es importante que distingamos ese punto. Ya hemos dado pláticas al respecto de eso y en su momento podremos ser más específicos, pero esto es importante que sepan que no contiene ningún elemento radiactivo y mucho menos emite radioactividad nociva. ¿Ok? A ver, aquí los beneficios. Tenemos muchísimos beneficios que es importante que digamos que el cuerpo humano es el que lo realiza. Tenemos muchos sistemas, los 5 básicos que nos enseñaron desde la escuela básica, que era el aparato digestivo, circulatorio, el aparato respiratorio, ¿sí? El sistema locomotor, que son nuestros huesos, músculos, etcétera. Tenemos más sistemas, más sofisticados, como el sistema endocrino, el sistema inmunitario, ¿sí? O sea, muchos que finalmente se aprenden cuando ya va uno pues, especializándose o queriendo estudiar otro tipo de materias. En el campo físico podemos hablar que va a aumentar nuestra estabilidad y resistencia, el equilibrio y fortaleza. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, al portar nuestra Numicar, estas características mejoran, ¿sí? En personas que tienen a lo mejor un problema de movilidad, por una enfermedad o por un accidente que hayan tenido, esto comienza a mejorar. En todos se puede ver un cambio en el nivel de resistencia, ¿sí? En todas las personas que lo utilizan, tienen un nivel de recuperación mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, eso va a ser muy importante. Luego tenemos una característica que todo mundo quiere, aliviar el dolor. ¿Y qué dicen? ¿Qué tendrá algo la NUMI que quita el dolor? No. El microchip trabaja en base a los diferentes sistemas que tenemos en el organismo para que se liberen algunas sustancias que van a disminuir el dolor y van a disminuir también los procesos inflamatorios.
Eso es como funciona la NUMI en ese sentido. Mayor oxigenación, lo dije hace unos minutos, la sangre es más fluida, o sea, hay más flujo de glóbulos rojos, por lo tanto, hay más facilidad para entregar las moléculas de oxígeno que se requiere en todos y cada uno de los tejidos que están conformados por millones de células, ¿sí? Dice, efecto depurativo y desintoxicante, sí, nos va a ayudar a poder eliminar más fácilmente las toxinas a través de los procesos normales, empezando por la piel, que es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, el sistema genitourinario, sí, pero en este caso el sistema urinario, donde a través de la orina vamos a desechar sustancias que no deben de estar en nuestro cuerpo, sí, las heces, ahí toda la materia orgánica del alimento que estamos consumiendo, pues se va a convertir en un bolo fecal que vamos a desechar muchas sustancias que nuestro cuerpo no quiere tener. Hay algunas que se retienen con el tiempo, pero el cuerpo tiene muchos mecanismos para identificar y lograr eliminar muchas de estas sustancias. Acelerar la cicatrización, wow, ahí hemos visto cosas increíbles, sí, sobre todo si tenemos la oportunidad de, en el momento que exista un accidente, una quemadura, una cortadura, si podemos con la asepsia adecuada poner nuestra NUMI en esa zona, se va a acelerar la cicatrización, no quiere decir que se va a cerrar en minutos, no, no es magia, sí, va a hacer que el cuerpo funcione mejor en la regeneración de esas células para que se vaya cerrando la herida y conforme vaya pasando los días o las semanas, dependiendo de el nivel, ¿sí? de cicatrización que se tenga que regenerar, pues eso es donde vamos a ver cómo se regenera muy bonita la piel. Hay muchísimos ejemplos de eso, váyanse al espacio que tenemos de testimonios y no hay unas cosas increíbles. El rendimiento físico, pues definitivo, tenemos más oxígeno, tenemos más resistencia, más estabilidad, y eso es algo que van a ir notando cada quien en su nivel. No quiere decir que nos vamos a convertir en Superman, sí, que vamos a poder correr tremendamente, no, no. Cada quien, de acuerdo a su edad, a su estado físico, es como van a ir notando eso. Y mejorar el descanso, pues sí, porque alcanzamos sueño más profundo, a un mejor nivel de oxigenación, nuestro sistema de neurotransmisores en la noche, produciendo mayor cantidad de melatonina, que es la que va a regir el sistema circadiano, ¿sí? Nuestro ciclo biológico que nos ayuda a mantener un sueño más profundo en cierto nivel de ondas, ¿sí? Cerebrales, con la cual vamos a alcanzarlo de mejor forma. En el campo mental, aquí hay situaciones que son muy subjetivas porque en cada quien se va a dar de forma distinta, ¿sí? Pero al haber nuevamente un equilibrio, una mejor producción equilibrada de neurotransmisores, ¿sí? ¿La gente puede alcanzar un mejor discernimiento? Pues sí, dependiendo cuál sea su estado mental, ¿sí? Dependiendo qué es lo que estudie, qué son las cosas que hace, ¿no? Pero el discernimiento en cada persona, sí, es algo muy especial y viene combinado con ciertas cosas que no nada más es de tipo mental. Hay que involucrar ahí los sentimientos y la percepción. Menor índice de reacción a impulsos. Bueno, pues aquí yo me referiría a una persona que a lo mejor es muy impulsiva y si realmente logra controlar esa parte donde no revienta tan fácilmente como decimos en México, que es de mecha corta, ¿sí? Bueno, pues también se puede alcanzar un mejor equilibrio en ese sentido. Lo que sí hemos visto mucho y lo reportan, le encanta a los niños, es el aumento en el enfoque mental y la memoria. Les encanta. Ellos dicen, no, no, yo quiero mi NUMI porque tengo examen y quiero estudiar y estudio mejor. Bueno, pues eso es por igual para los adultos, ¿no? También va a funcionar de la misma manera porque ahí se involucra ese sistema endocrino junto con el sistema neurológico, ¿sí? Y se van a crear estas sustancias maravillosas que son los neurotransmisores que nos van a ayudar mucho a esto que acabamos de comentar. Dice aquí, el campo energético eleva la frecuencia vibratoria, ya lo dijimos desde los primeros minutos, sí, nuestras versiones actualizadas desde las 6, 7 y 8 alcanzamos un campo electromagnético que se mide en hertz
y llegamos hasta 300 Hz. Inclusive yo creo que podemos llegar a más dependiendo de varios aspectos que esté ocurriendo en la parte biológica de nuestro cuerpo. Entonces, sí, aumenta nuestra frecuencia vibratoria. Voy a dar un ejemplo. Si nosotros no tenemos una NUMICAR, nuestra frecuencia vibratoria o el campo vibratorio o el campo magnético, pues más o menos alcanza unos 20, 30 centímetros fuera de lo que viene siendo nuestra silueta corporal. Cuando nosotros tenemos ya los 300 Hz que vamos a tener en combinación y en resonancia con nuestro NUMICAR, alcanzamos a lo mejor 2,5 metros hasta 3, ¿sí? En ese campo electromagnético, pero quiero ser muy claro, no quiere decir que sea un escudo de protección, que sea como un campo de aislamiento de cualquier cosa, no, es nuestro campo electromagnético. Todas las células tienen este campo, si no, moriríamos, pero tenemos mucho mejor este campo gracias al microcircuito que contiene y la parte de ionización de los minerales semiconductores que posee nuestra NUMICAR. ¿Ok? Y dice aquí protección frente a energías negativas. Pues sí, se puede dar eso cuando yo voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si X persona va y se reúne constantemente con gente que se dedica a hacer, pues a cometer delitos, ¿no? Y me voy a ir a decir cosas feas. Gente que a lo mejor robe, a gente que a lo mejor cometa fraudes y demás, son de densidades muy bajas, son muy densas y esas vibraciones afectan a la gente que está alrededor de ellos. Si ustedes poseen una NUMICAR, sí, aumenta, sí, la energía vibratoria, pero yo creo que la elección inteligente es separarse de esa fuente. Es muy sencillo. Si yo tengo la mano junto a una flama en la estufa, pues claro que me va a quemar. ¿Qué tengo que hacer para que no me queme? Retirarla. Entonces yo me retiro de esa gente, mi densidad energética mejora y me mantengo en un mejor estado de equilibrio y posiblemente logremos también tener un mejor estado de conciencia. ¿Ok? Dice aquí, desbloquea los vórtices energéticos. Sí, tenemos muchos vórtices energéticos, no son 7 nada más, son muchos los que tenemos. Y eso de desbloquearlos, yo les diría que es importante más bien decir que van tomando un equilibrio. Sí, la parte del desbloqueo es también cómo estemos pensando nosotros, qué es lo que estamos haciendo nosotros para que exista una resonancia, una afinidad en nuestro cuerpo biológico mental, ¿sí? Y la percepción y sentimientos que tengamos, vamos a lograr hacer mejor esta parte de desbloquear estos vórtices energéticos. Pues ya vimos lo del campo mental, el campo emocional, muchísimos testimonios también muy interesantes. Hay personitas que tienen patologías ya diagnosticadas, ¿sí? Donde podemos decir, vamos a hablar de la más sencilla, bueno, no es tan sencilla, pero diferentes grados de lo que es un estado depresivo. Hay personas que al portar la NUMICAR van sintiéndose mejor, van alejándose de esos estados de tristeza crónicos, ¿sí? Y si tienen un buen tratamiento, un médico especialista, esto va a ser más fácil que lo recuperen. Hay estados más difíciles como la esquizofrenia, ¿sí? La paranoia o combinación de estas, ¿sí? Que bueno, tienen que tener siempre la guía y el respaldo de un profesionista en esta área. ¿Sí? Nosotros no podemos dar ninguna consulta ahorita, nada más recomendamos que sí sean atendidos por el especialista adecuado. Cuando dice aquí mayor fuerza de voluntad y motivación, bueno, pues eso yo creo que es muy individual, ¿no? Porque la voluntad es propia, la motivación se puede dar mejor sí, si existen ciertos neurotransmisores en nuestro, lo que viene siendo nuestro sistema nervioso central y periférico. Sin embargo, yo creo que es muy individual esto. Sí, es como yo me levanto en la mañana y si me levanto negativo, pues voy a tener un día así como que no muy bueno. Y si me levanto con una intencionalidad donde la percepción de las ideas que me vienen a la mente las cambio, combinadas con un buen sentimiento, los resultados
en las acciones que yo haga durante el día van a ser mucho mejores, con resultados adecuados. La sensación de paz interior, pues eso es de la conciencia de cada quien. ¿Sí? El nivel de conciencia que tengamos es muy, muy particular a poder conseguir una sensación de paz interior, ¿sí? Porque sí tiene que ver esto, o sea, no el hecho de portar una NUMI quiere decir que la sensación de paz interior se da en automático, va en combinación con estos factores que acabamos de decir. Y la armonización, pues es el resultado de todo lo que acabamos de platicar. Se armonizan, ¿sí? La mente, el cuerpo, ¿sí? Nuestro espíritu, y entonces tenemos un ser que está en un mejor estado de conciencia. E inclusive alcanzaremos más fácilmente un estado de homeostasis. La homeostasis es poder alcanzar el equilibrio de nuestro cuerpo en relación al medio ambiente donde vivimos, que sí que vivimos más saludables. ¿Ok? La siguiente, Margarita. Bueno, aquí hay unas ilustraciones o fotografías de las pruebas que hacemos de equilibrio, de rendimiento físico, las de oxigenación que fueron y se popularizaron mucho cuando la pandemia, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues porque necesitábamos saber qué nivel de saturación de oxígeno teníamos, ¿no? Bueno, ponen aquí de ejemplo 96, excelente, pero había personitas que, pues ese era el parámetro para saber más o menos cómo andaban el rápido, más otros signos clínicos y sintomatología, pero mejora mucho o mejora de una forma significativa cuando nosotros empleamos nuestro NUMI. Tal vez podemos estar en 92, 93 y puede ser que suba a niveles de 95 o más. Esas pruebas pues las tienen que hacer en una forma individual. Sí, y tenemos otras pruebas como las que están ustedes viendo aquí. A mí me encanta la de las dos personas que se ven aquí de la tercera edad, donde el hecho de tener una autonomía en su movimiento, equilibrados y vean, digo, obviamente se les ve la cara feliz ahí, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que se pueda lograr todo esto, ¿sí? Y vuelvo a repetir, no es un acto de magia ni de suerte, es algo que se da en base a la tecnología que tiene nuestra NumiCard. La que sigue, por favor. ¿Cómo se utiliza? Aquí hay muchas formas, pero la más sencilla de todas es cortarla con el listón que tiene, ya sea listón de tela según la versión, o tenemos también una que tiene un cordón de neopreno, sí, que se cuelga en el cuello, casi a todas las personas le va a llegar a la altura de la boca del estómago y se puede anudar un poco para ponerla en diferentes posiciones. Se puede emplear directamente en la zona donde exista un dolor, un malestar, como puede ser una cefalea, o sea, un dolor de cabeza común, o puede llegar a ser una migraña, inclusive se puede colocar en la zona de dolor y nos va a ayudar, ¿sí? Porque el cuerpo tiene los mecanismos adecuados. Siempre se va a requerir de mayor oxigenación y ese es uno de los efectos que se van a tener, entonces nos va a ayudar bastante. Un dolor muscular clásico que se tiene muchas veces por dormir en una posición inadecuada, amanecemos con un dolor en el cuello, en los trapecios, ¿sí? En músculos más específicos que no nos hacen sentir bien. Se puede colocar ahí durante algunos minutos, inclusive si la gente tiene un dolor más persistente, bueno, pues se puede emplear una cinta micropor y ponerla con cintas en una forma de cruz para dejarlo en esa zona, como se ve aquí con esta persona, esta mujer que está tomando su lado derecho del cuello, bueno, pues le duele, puede ser que tenga una tortícolis, que así se denomina comúnmente, y ahí colocarla o colocarlo durante unos minutos y poder lograr que se minimice el dolor. La otra es la ionización, que es importantísima. La ionización del agua que bebemos u otro líquido se logra al acercar lo que viene siendo nuestra NUMI a un vaso de agua. No sé, yo amplifiqué toda la pantalla, pero no sé si me vean. Aquí tengo mi NUMI, aquí tengo un vaso de agua y la voy a dejar cerca del vaso o debajo si se permite durante 7 minutos como mínimo. Nosotros recomendamos que sea de 7 a 10 minutos
y beber el agua en sorbos normales, no beber el agua de una sola, casi casi de un solo trago, ¿no? Es beberlo poco a poco, nada más recordemos que si separamos la Numi más de 2 minutos del vaso de donde estamos tomando, se va perdiendo la ionización y ya no se tiene el efecto adecuado, ¿sí? Entonces, a mayor tiempo de exposición, los resultados van a ser mejores, pero no quiere decir que si lo dejaron 1 hora, pueden separar su vaso, ¿sí? Durante muchos minutos. No, porque los iones duran microsegundos, ¿sí? No puede hacer y sí pueden tomar esta agua todo el tiempo que tomen agua u otro líquido, no sé, una infusión, un té, u otras bebidas que a ustedes les gusten, pueden ionizarla perfectamente. Pueden ionizar un bowl de verduras frescas porque contiene agua, también pueden hacer eso de frutas. O sea, hay que sacarle ventaja a todo lo que pueda hacerse con la NumiCard. Adelante, la siguiente. Otros usos aquí en esta laminilla. Bueno, el agua ya lo vimos en las plantas, ya lo platicábamos también, va a ayudar bastante si nosotros podemos hacer 2 cosas, emplear agua ionizada, que ya haya estado ionizada, las plantas la van a utilizar inmediatamente, o si se tiene suficientes Numi, pues podemos utilizarlo debajo de la maceta o en el contenedor donde se tenga precisamente plantada, pues estas plantitas de ornato tan preciosas que son, ¿no? En los alimentos ya lo habíamos mencionado, y nuestras mascotas, ¿sí? Que amamos tanto, pues también tenemos una versión que es la Numi Pets, viene en forma, una silueta de un huesito, y aquí tenemos como ejemplo a uno de los perros más bonitos que existen, el Golden Retriever, y hay un gato ahí también muy bonito. Ambos lo pueden utilizar. ¿Qué podemos esperar? De los testimonios que yo tengo de los animales bueno, de los perros que tienen mis hijos, es que se vuelven más tranquilos, como que son más dóciles, ¿sí? Aquí no digo que se eduquen más fácil, simple y sencillamente es lo que yo he visto, o hay veces hay trastornos, igual se enferman los perritos, los gatos. Tuve un testimonio de una de mis hijas con un perrito que tiene un schnauzer y le ayudó en una ocasión a mejorar de una infección muy fuerte que tenía en la piel. Sí, fue componiéndose y se fue curando mucho más rápido, pero utilizando también un tratamiento de su veterinario. ¿Ok? Entonces, pues bueno, esos son algunos de los usos que tenemos a nivel energético cuántico. Aquí hay una ilustración, ¿sí? No vamos a hacer magia con las manos, no vamos a hacer algo que nos permita hacer un acto circense, no. La energía cuántica la tenemos, la generamos nosotros mismos, ¿sí? Y esta se va, obviamente, viaja al universo, la generamos con el pensamiento, y dependiendo de la percepción y de los sentimientos que acompañen a esta idea, a este pensamiento, será el resultado de nuestras acciones. Podría darles muchos ejemplos, pero la verdad es que no tenemos tanto tiempo, ¿sí? Dice esta laminilla, resultados esperables. Bueno, cada persona es muy distinta a otro, por eso somos individuos, ¿sí? Y obviamente hay muchos factores que van a intervenir a la hora de que ya vayamos viendo nuestros resultados, ¿sí? Hay algo que es muy importante, que no existe ni siquiera una forma predeterminada o el tiempo, ¿sí? Desde el punto de vista cuántico. En la cuántica no existe el tiempo ni el espacio. Los cuántums viajan a velocidades más altas que los 300,000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz, ¿sí? Y quién sabe a dónde se vayan y regresen. Pero finalmente son partículas subatómicas que sí van a regresar a nuestra mente, que tendrá un efecto en nuestras células en base a lo que ya repetí varias veces, nuestra percepción y nuestros sentimientos. ¿Sí? ¿A resultados que se van a dar en forma inmediata? Digamos que sí, porque el cuerpo está a lo mejor
muy necesitado de hacer un cambio, de poder sustituir esos iones positivos que estaban provocando un dolor, un malestar. Nosotros colocamos nuestra Numicar y se va a comenzar a tener estos cambios. Esos cambios inmediatos no son, voy a decir, de todos los días, pero sí se llegan a ver, ya como somos miles de personas que promovemos la Numicar, hay cientos, ¿sí?, de casos que tienen resultados inmediatos. Hay personas que dicen, no sentí nada. Bueno, es que hay que ver qué es lo que quieren sentir, ¿no? O sea, si quieren sentir el cambio de una enfermedad crónico-degenerativa en minutos, pues es imposible. Eso no puede hacer. Había un punto más en la filmina anterior, Margarita, si la podemos poner. Las crisis curativas, que este punto es muy importante. Las crisis curativas es cuando se va a presentar el malestar del cual regularmente estamos padeciendo, o a lo mejor ya teníamos semanas o meses de no padecer, y al utilizar la Numicar puede ser, es una probabilidad que se llegue a presentar ese malestar. No necesariamente va a ser. Mi punto muy personal, sí, y mi consejo es que si se presentan este malestar, digamos, alguien que tenía un dolor en su rodilla, ya más o menos se le había eliminado y empieza a utilizar la Numicar y comienza a tener esa sensación de dolor, a mí mi consejo es que no se lo quiten, que la mantengan ahí porque van a lograr modificar la cantidad de iones positivos que están provocando ese proceso de dolor a través de los iones negativos que emanan naturalmente de nuestra Numicar y van a poder lograr lo que viene siendo la disminución de ese dolor, de ese malestar u otra situación que esté presentando. Esas crisis curativas sí se eliminan, pero también son variables en cada persona, sobre todo dependiendo del tipo de patología o enfermedad que ya tengan. No es lo mismo tener una fibromialgia con dolores fuertes, difíciles, a tener a lo mejor un golpe que me di jugando tenis el fin de semana y me lastimé un poco el codo. No, pues no es lo mismo. Estamos hablando de cosas totalmente distintas. Entonces, hacer una evaluación realmente justa, práctica, para saber, ¿sí?, qué es lo que podemos esperar de una crisis curativa. Pero siempre vamos a tener resultado. No se desesperen, sean constantes, utilizarla 24/7 para que esto vaya disminuyendo más rápido. La siguiente, por favor. Dice aquí de resultados inmediatos, bueno, el alivio de un dolor, ya lo comentamos. Regulación del sueño. Hay muchas personas que padecen de insomnio de diferentes niveles, sí, provocados por diferentes causas, pero muchas personas utilizan la Numi, la pueden portar en el cuello, o hay gente que de plano la pone debajo de la almohada y van a tener muchas veces un sueño más profundo. Lo más importante para saber si tienen un sueño profundo es cómo van a despertar al día siguiente. Puede ser que hayan dormido 5 horas o 6 horas, ¿sí? Se recomienda regularmente 7 a 8, pero si con 6 o 7 horas tuvieron suficiente, o sea, descanso y se levantan, voy a decirlo con esa palabra, un poco más en plenitud, quiere decir que alcanzaron un mejor nivel de sueño profundo y la regulación de sueño se va a ir alcanzando conforme pasen los días. El insomnio es algo difícil de tratar, sí, es algo que se presenta en muchísima gente en el mundo y cada caso es distinto. Entonces, si ustedes requieren de atención especializada o ya lo han hecho con algún médico especializado, sigan procurándolo, que ellos vayan de alguna forma supervisando lo que viene siendo esta regulación del sueño, pero siempre en la Numicar, que siempre les va a ayudar por esa situación de que va a ayudarles a regular su equilibrio del campo magnético. Sensación de bienestar y paz, pues para mí eso es muy individual. Yo creo que ahí es a nivel de conciencia. ¿Qué traigo en la conciencia? Me siento en paz conmigo mismo, me siento en paz con la gente,
El bienestar se puede manifestar de muchas formas, desde precisamente el sentimental al corporal. Entonces, esto yo lo dejo abierto a cada persona de que puede ayudarnos. Claro que sí nos puede ayudar, pero tiene que ser esto de una forma muy específica. Mayor estabilidad y fuerza, resistencia, equilibrio, pues ya son puntos que ya tocamos. No quisiera ser reiterativo para que tengamos tiempo de responder algunas preguntas si es que tenemos en la audiencia esto. El rendimiento físico, claro que ya lo vimos, eso también. Y luego tenemos los top 10 resultados. Bueno, aquí está mencionando una autoinmunidad que yo ya mencioné, la fibromialgia, ¿sí? O sea, sí va a ayudar a disminuir los dolores, ¿sí? Va a ayudar a mejorar el sueño, o sea, el ciclo de sueño, ¿sí? Y puede ayudar a las personas al disminuir el olor, una sensación de mayor vitalidad y de bienestar, cada uno en la forma que lo conciba por sí mismo, ¿sí? Que si es una persona que tiene un nivel de angustia, un nivel de cansancio crónico, pues eso también se puede ir disminuyendo. Aquí, recordemos que al ser una enfermedad autoinmune, hay muchos factores que intervienen, incluyendo el de los medicamentos que le proporcione su médico especialista. Entonces va en combinación con ello, pero nunca le va a hacer daño el uso de la Numicard. Al contrario, le va a ayudar a favorecer todos estos signos clínicos y la sintomatología. El cansancio es algo que sí se nota, ¿eh? Mucha gente que vive así como en cansancio crónico porque luego no duerme bien o porque se excede en actividades, sí se nota porque hay un equilibrio y eso lo van a ir viendo pues rápidamente cualquier persona que lo utilice. Aquí en la depresión, pues va a depender del nivel de depresión que tenga, si utiliza o no ciertas sustancias farmacológicas. Eso yo lo dejaría muy abierto, pero hemos visto muchos casos, ¿sí? De tristeza acumulada, de depresión, de diferentes grados que van disminuyendo. No es en automático, por favor no pensemos eso, porque el cambio en el nivel de neurotransmisores no se da de la noche a la mañana, tiene que ser paulatino y siempre va a haber un receptor en las células que va a recibir el beneficio de ciertos neurotransmisores, ¿sí? O cuando son en exceso también se tiene que regular. Entonces, esto en la depresión sí funciona, pero tenemos que tomarlo como casos muy individuales. El insomnio, ya hablamos de ello, me gustaría repetirlo. La cicatrización de heridas es muy interesante lo que se logra. Mientras más fresca sea la herida, aquí se ve, por ejemplo, una cortadura tremenda, ¿sí? En lo que es el brazo. Y bueno, si esta persona tuviera una, como dijera, una cicatriz que apenas se acaba de generar porque se acaba de cortar, esa cicatrización con la asepsia adecuada, sí, va a lograrse más rápido. Si no, no es importante ponerla, digo, aquí la tiene ya cicatrizada y puede ser que le vaya a funcionar mejor. En la diabetes también tenemos control de glucosa, sí, no necesariamente va a ser un cambio rotundo de la noche a la mañana, pero sí tenemos muchos casos donde en la diabetes hay un control, disminución de glucosa, y con la disminución de glucosa hay muchos otros cambios. Estas cefaleas migrañas, que ya hablamos de ello, dificultad en la marcha, mayor equilibrio, mayor coordinación, ¿sí? Y el rendimiento físico del cual ya hablamos. Margarita, no sé cuántas láminas nos falten, pero si hay algunas preguntas, pues estoy a la orden.